Bienvenidos gobernadores de Rise of Kingdom, yo soy Kraken y el día de hoy vamos a hablar de uno de los eventos más competitivos, si es que no el más competitivo en cada reino, y es el evento del gobernador más fuerte o el MGE. Vamos a hablar de qué etapas consiste este evento, aquellos tips o consejos que puedo darles y cómo nos fue nuestro experimento aplicando esos consejos y qué errores nosotros cometimos para que tú pues no los equivocas. Así que empezamos. Primero, el gobernador más fuerte es aquel evento donde puedes conseguir diferentes comandantes y una gran cantidad de esculturas de estos comandantes. El primer puesto pues va a recibir 180 esculturas, el segundo 90, el tercero 60 y así va disminuyendo drásticamente la cantidad de esculturas que puedes recibir de este comandante, por lo que es muy aconsejable pues intentar llegar lo más arriba que puedas dentro de la clasificación. Dentro de estas 6 etapas vamos a tener el primer día, la primera etapa, lo que es el entrenamiento de tropa. Según el nivel de la tropa que vas a entrenar, que estás preparando ese día, pues vas a recibir una cantidad determinada de puntos. Y si estás mejorando el nivel de tropa de un nivel 4 a un nivel 5, de un nivel 3 a un nivel 4, pues esa diferencia de puntos entre estos dos niveles de tropa es los puntos que vas a recibir este día. El segundo día va a ser el día de matar o eliminar bárbaros. Según el nivel de bárbaros vas a recibir una cierta cantidad de puntos. Lo aconsejable este día pues es matar la mayor cantidad de bárbaros del mayor nivel que puedas, utilizando pues aquellos comandantes que te van a ahorrar acciones de puntos, estas botellas verdes, y si puedes pues aquellos comandantes que incluso tienen daño en área, para que si algún bárbaro se encuentra cerca uno de otro pues puedas matar a dos con el precio de uno. Siguiente día va a ser el día de recolectar recursos, especialmente los recursos que más puntos te van a dar va a ser el oro y las gemas. Si estás en una alianza, aquellos nodos, aquellos puntos de recolección de recursos suelen poner oro. Puedes mandar comandantes a recolectar 5, 8, 10, la cantidad que puedas según tu comandante. Siguiente día va a ser mejorar tu ciudad. Si estás planificando pues mejorar aquella tecnología o terminar de mejorar aquel hospital, aquel establo, pues este día puedes calcularlo para que termine de completarse justamente en este día y ganar esos puntos disponibles en este día. El cuarto y el quinto día van a ser los días que van a determinar en qué posición vas a llegar. Son los días más importantes. Cuarto día, si eres jugador que aún tiene tropa T4, que no eres de los peces más grandes de tu reino, va a ser muy difícil competir en puntos, que competir con la cantidad de puntos que puede sumar alguien con tropa T5, con los comandantes totalmente mejorados. Para ellos va a ser muy fácil completar estos puntos, así que si eres de cada grupo pues sabes en qué días van a ser los más estratégicos. Y el último día es el día donde puedes recolectar de las mismas maneras como lo hiciste los 5 anteriores días, de la misma manera entrenando tropa, matando bárbaros, recolectando recursos y eliminando enemigos en peleas entre gobernadores. De la misma manera puedes hacer puntos, con una diferencia entre los puntos vas a recibir en una menor medida. Ahora, ¿cómo fue nuestra historia? Los consejos, cómo nos preparamos y cómo tú puedes incluso prepararte de una mejor manera. Lo primero que hicimos es contar cuántos speed-ups, tokens de tiempo contamos para entrenar, para mejorar los genéricos. Contamos todo lo que tenemos disponible, qué capacidad tiene nuestra ciudad. De igual manera, cuál es nuestro buff para mejorar con mayor velocidad nuestras tropas. Y con toda esta información pues fuimos a una calculadora para ver qué tan lejos podemos llegar dentro de este evento mediante el entrenamiento o la mejora de tropa. Pues si hubiéramos ocupado la totalidad de solamente nuestros despidos de entrenamiento y los genéricos, pues hubiéramos llegado a un total de cerca de 46 millones de puntos. Sumado a eso, pues cualquier establecimiento o cualquier tecnología que estés mejorando, cualquier pelea amistosa que te dé puntos, recolección de recursos o de bárbaros. Así que empezamos. En mi reino, al igual que muchos otros, este tipo de eventos está arreglado desde el inicio para que cierto grupo de gobernadores pues ya logren ganarlos, que ya se envió un email con la clasificación de quién va a ganar y en qué posición del rango. Ahora, bajo una nueva fórmula que se creó en nuestro reino,
pues se limitaba mucho más poder participar en este evento. Nosotros, al igual que un grupo de personas, expresamos nuestra opinión acerca de esta nueva fórmula. Así que pues decidimos participar. Ya nos llevábamos meses esperando este particular evento, poder finalmente obtener a Leónidas, y empezamos a participar con una regla desde el inicio de obtener un máximo de 5 millones de puntos. A partir de eso pues ya se recibir una sanción. Primer día de entrenamiento de tropas, decidimos llegar a lo más lejos que podíamos dentro de la regla, es decir, obtener un máximo de alrededor de 4.800.000, aún sin romper la regla. No aconsejaría de igual manera mostrar todo tu potencial, qué tan lejos puedes llegar, cuánta tropa puedes entrenar, porque el último y penúltimo día van a ser los días más clave que van a mostrar qué tan lejos vas a llegar o en qué punto, en qué rango de la lista vas a clasificar. Entonces, aconsejo no mostrar la totalidad de qué tan lejos puedes llegar desde el inicio. Nosotros llegamos cerca del final de la regla establecida y desde el principio pues ya empezamos a recibir los mensajes de que podemos recibir una sanción. El segundo día, que fue de matar bárbaros, nosotros no pudimos participar. Sabíamos que si participábamos íbamos a rebasar los 5 millones de límite establecido, por lo que no participamos y guardamos de igual manera pues aquellas botellas verdes de acción de puntos para cualquier otro evento. Así que el tercer día, que fue recolección de recursos, pues aquellos comandantes que previamente habíamos mandado a recolectar las 5 marchas recolectando oro y gemas, teletransportamos fuera de esa región nuestra ciudad y dejamos por 3-4 días recolectando y recolectando. Cuando faltaba cerca de 2-3 minutos, volvimos a teletransportarnos cerca de estos comandantes para llamarlos dentro de la ciudad. Una vez que ingresaron a nuestra ciudad, pues nos dieron este total de puntos. Oficialmente ya rompimos la regla de los 5 millones y de inmediato empezó el siguiente día, que fue el de mejorar la ciudad, el de crecer o aumentar tu poder mediante el crecimiento de tu tecnología o de la construcción, el mejor de nivel de cualquier establecimiento dentro de tu ciudad, como los establos, el muro, los hospitales. Nosotros a partir de ahí empezamos a empujar fuertemente, a tener un total de 12 millones de puntos, acabando de mejorar pues justamente nuestra ciudad. Si estás preparando para este día, calcula previamente qué día va a acabar de completarse esa tecnología que estás esperando o cuánto tiempo va a requerir aquel establecimiento que estás empujando a mejorar, qué día va a terminar de completarse para que justamente apenas empiece este día, pues pueda recibir esos puntos que estás buscando. Rebasamos totalmente los puntos establecidos bajo el rey, empezamos a recibir mensajes sin parar el día siguiente y pues nos enteramos por qué. El rey oficialmente nos puso en la lista negra. Nuestra cabeza fue abiertamente buscada para atacar nuestra ciudad e incluso se nos acusó pues de que estábamos preparando atacar a cuentas farmers o cuentas pequeñas para sumar puntos, cosa que sí no lo hicimos. Empezamos a ver que varias personas fueron perjudicadas, personas que expresaron su opinión en contra del rey acerca de esta nueva fórmula. Repito, no estoy al 100% en desacuerdo con tener estos eventos arreglados. Sé que muchos jugadores es muy importante que obtengan ciertos comandantes que van a ayudar a todo el reino, pero que sea un arreglo para el equipo, no que el equipo deje al 80-90% del reino en la banca y sean los mismos jugadores 20-30 ganando, participando en estos eventos. Muchos fueron perjudicados, muchas ciudades fueron atacadas. Lastimosamente no fueron atacadas bajo una razón en específico, fueron solamente acusados bajo la sospecha. Y de igual manera, pues ahí fue que vimos alguna participación de parte de otros jugadores que no conocíamos y de parte de algunos amigos que empezaron a brindarnos información de qué es lo que ocurría. Eran parte del grupo de los R4 sublíderes, información de qué es lo que ocurría, intentaron ayudarnos, si es que necesitábamos pasaportes, si es que necesitábamos una alianza, si es que necesitábamos algo. A partir de ahí pues básicamente nos vimos la oveja negra del reino. Muchas ciudades fueron atacadas que nos brindaron ayuda, otros como una alianza entera que fue totalmente desintegrada y no tenía nada que ver con nosotros. Con un total de 17 millones de puntos, llegamos a establecernos en un puesto nivel 11 debido a que empezó el día de eliminación. Recuerda, estos jugadores grandes que tienen T5, esos jugadores grandes que pueden sumar puntos en gran medida por estos
combates amistosos, pues es mucho más fácil sumar puntos. Y aparte estos gobernadores pues empezaron a atacar otras ciudades, por los que les fue muy fácil sumar una cantidad enorme de puntos. Sin embargo, nosotros seguimos bajo nuestra estrategia de prepararnos para el último día. El último día intentar pues sumar la mayor cantidad de puntos que podemos. Entonces, el último día llegamos a establecer un total de 31 millones de puntos. ¿Cuál fue nuestro error? ¿Por qué no pudimos sumar más? Nos faltó tiempo. Hasta el último momento estuvimos intentando mejorar la mayor cantidad de tropa que pudimos de T3 a T4 porque nos daba más puntos con el mismo valor de speedups. Intentamos hacerlo lo más que pudimos en 1 hora y la verdad es que hubiéramos requerido alrededor de 2 o 3 horas. De igual manera teníamos una gran cantidad de speedups de sanación que no hubiera sido una mala idea tal vez dejarnos a propósito atacar nuestra ciudad unas 2 o 3 veces, poner escudo, sanar y repetir el proceso. De igual manera, pues llegamos a un cuarto lugar, logramos desbloquear al comandante que buscábamos, Leónidas, 50 esculturas, no estuvo mal, 31 millones de puntos, nuestro rey con 34, una diferencia bastante corta. Aquí Kraken con 14 millones de puntos, ciertas personas que no tenían nada que ver con nosotros, alianzas que desaparecieron 50 o no tenía nada que ver con nosotros. El rey que pues con sus 7 cuentas dentro del servidor, dentro del Kingdom, gobierna las 7 principales alianzas del reino. Algunos problemas que se dieron durante el chat, algunas personas que protestaron, algunas personas que brindaron nuestro apoyo que pues oculto su nombre porque aún se encuentran ahí. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por la información o la ayuda que pues buscaron ofrecerla al menos. Para recopilar la información, el primer día de entrenamiento de tropa, hay ciertos artefactos que te permiten aumentar la capacidad que puedes entrenar. Aplícalo con tiempo para que puedas, de apenas empieza este día, coger esa tropa y seguir entrenando más. No muestres toda tu capacidad. Recuerda, el penúltimo y el último día van a ser muy esenciales para aquellos jugadores que son peces grandes. El segundo día, mata bárbaros, diviértete, no gastes todas tus botellas de AP si es que no quieres. Hay muchos eventos donde también van a ser muy útiles. El tercer día, intenta utilizar artefactos de ampliación de capacidad de comandantes para que la capacidad de tus comandantes crezca de 200.000 capacidad de tropa a 250.000, por ejemplo, y envíalos a farmear, a recolectar oro, a recolectar gemas. Envía todas tus marchas cuando se esté acabando el día o cuando esté durante el día de recolección de recursos. Llámalos dentro de esta ciudad. El momento que ingresen a la ciudad, pues el sistema ya va a calcularte la cantidad de cupos que lograste hacerlo. El siguiente día, que son lo de los combates, intenta con algunos amigos, con algunos otros gobernadores, coordinar algunos combates que te permitan sumar algunos puntos. No intentes utilizar todos tus speedos ahí, los genéricos, los generales. Y el último día, con tiempo, viendo qué tan lejos y cuánto se están moviendo, especialmente tus competidores que están arriba y abajo tuyo en la clasificación, empuja con tiempo, que el tiempo se está acabando, empuja con tiempo para sumar el total de puntos, llevar al máximo tu capacidad. Si te ha sido útil este video y si te gustaría recibir más videos, no olvides dar clic en suscribirte, dar clic en me gusta y nos vemos la próxima.